Bienvenidos a este video donde pondremos a prueba el ChatGPT. Bueno, primero que nada, como todos ya saben, el ChatGPT es una inteligencia artificial donde le puedes hacer preguntas y tendrás respuestas. Y mientras más elaborada sea la pregunta, más elaborada será la respuesta, obviamente. Entonces, con mi grupo hemos puesto a prueba el ChatGPT y estamos haciendo este pequeño experimento para ver qué nos da. El experimento tiene que ver con hacerle preguntas al ChatGPT respecto a un libro de Mariana Mazzucato, que es El Estado Emprendedor, donde básicamente cada uno de mi grupo hizo preguntas al propio ChatGPT. Pues nada, empecemos con mis preguntas. Bien, mi primera pregunta fue, a ver, les pongo en contexto. Le dije al ChatGPT, ponte en el papel de que fueras un economista con 9 años de experiencia, donde has salido de las universidades más prestigiosas y pues tienes una muy buena carrera profesional. Esa fue como la contextualización del propio ChatGPT. Y me respondió así como que, ok, me pondré en el papel de un economista con tantos años de experiencia y todo eso. Entonces le dije, hazme un resumen del libro en general de Mariana Mazzucato de la forma más técnica y específica que puedas. Entonces el propio ChatGPT me dio el resumen, que bueno, obviamente no se los voy a leer acá en el video, pero ya les comento un poco que era un resumen, era un buen resumen, pero era muy específico, o sea, no, o sea, de hecho, no era muy específico, o sea, era algo muy general. Creo que hubiera podido encontrar el mismo resumen en Google, sin ningún problema. Entonces ahí fue donde puse mi siguiente pregunta y le dije que me lo haga capítulo por capítulo y que en cada capítulo especifique y saque el punto más importante de cada capítulo. En este punto recibí mejores resultados, ya que cada capítulo, digamos, lo hizo de forma más específica y clara. Entonces, no sé, fue todos los capítulos, que si no me equivoco son 10, desglosándolos y sí que estuvo más específico y estuvo mejor. Pero todavía no me satisfacía la respuesta. Entonces le dije, o sea, mi tercera pregunta fue más enfocada a que, claro, que estaba bien el resumen capítulo por capítulo, pero que basándonos en el resumen, o sea, en los resúmenes que ella hizo de todos los capítulos, enfatice más en el tema económico y saque como más conclusiones respecto a cada capítulo. Y ahí es donde se puso interesante. Porque ese es el punto donde el propio ChatGPT sacó sus propias conclusiones respecto al capítulo y me dio ciertas opiniones, digamos, más viendo temas como más económicos, o sea, más claros de cada capítulo, como ya lo mencionaba. Entonces no solo era ya el resumen del capítulo, sino que daba una opinión, o sea, como una conclusión del propio capítulo, y además era más específico a cada punto por punto. Entonces ahí es donde llegamos a conocer realmente el verdadero potencial del ChatGPT. Poniendo a prueba al ChatGPT. Este video se trata sobre un experimento que realicé acerca de cómo se le deben realizar las preguntas al ChatGPT, así también en qué aspectos se debe fijar uno para recibir una respuesta de acuerdo a lo esperado. La primera pregunta que le realicé al ChatGPT en este experimento, que se trata del libro de Mariana Mazzucato, El Estado Emprendedor, es: resúmeme el libro como un experto en economía. Bueno, aquí lo que realizó fue un resumen del libro, donde claramente se puede ver que el ChatGPT al momento de responder utilizó conceptos bastante complejos de economía y pues básicamente supuso que era un economista. Así que es muy específico. Ahora, después realicé la misma pregunta, pero le dije que sea fácil de entender en vez de que sea un experto de economía, y no utilizo esos conceptos tan complicados. El resumen es más corto y pues se puede ver que definitivamente es mucho más fácil de entender para un público que no es muy letrado en este tema. La siguiente pregunta que realicé es si las ideas de ese libro pueden ser aplicadas en estados con altos índices de corrupción y con gobernantes ineficientes, en el cual se puede ver
que nos responde que sí y nos da una idea de cómo, ¿no? Donde se puede ver una respuesta bastante interesante de acuerdo al libro y que, continuando con ese chat, con el primer chat que le dije como un economista, nos da una explicación mucho más avanzada y específica. Ahora, le hago la misma pregunta en el chat donde le dije que sea más general y pues también se ve que influyó en esta otra pregunta y que pues nos dice que sí y poco más. No nos dice cómo, ni la importancia y demás, ¿no? Ahora, le pregunto, según el libro, en qué aspectos no debe intervenir el Estado, ¿no? Y me da un listado de 3 puntos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Alejandro de Paz y yo voy a hablar sobre mi pregunta que le hice a ChatGPT. Yo hice la siguiente pregunta a ChatGPT como un profesor experimentado con 20 años de experiencia explicando estos tipos de libros, como un economista y más que todo como un gran economista, le pregunté sobre si me podía hacer un resumen y explicar y sacar ideas principales de cada capítulo del texto o del libro de Mariana Mazzucato. Yo me di cuenta en esta parte de que ChatGPT se ha limitado mucho, ya que intenté redundar mucho la pregunta. O sea, intenté encontrar un punto de quiebre, este punto de quiebre donde ChatGPT me puede dar una gran información, pero lo que pasó es que cada vez que volvía a preguntar y volvía a preguntar y volvía a preguntar, ChatGPT me sacaba a otra cosa. O sea, me decía que no tenía la suficiente capacidad de hacer este resumen, no podía hacer el resumen en pocas. Entonces, lo que yo traté de hacer de forma más sencilla es sacar los resúmenes, o sea, decirle que me haga un resumen directamente o me explique por capítulo. Y lo que yo me di cuenta es que mientras más le preguntas a ChatGPT sobre los capítulos que te resuma, te saca más información. Por ejemplo, si no entendiste el capítulo 1, ChatGPT te lo puede volver a explicar o le pides que te explique de una forma simple. Y ponte que no entiendes un término, entonces le preguntas sobre este término. Y le dices a ChatGPT, no entendí este término, si me lo puedes explicar de una forma más sencilla, perfecto. ChatGPT te lo hace, te explica de forma más sencilla. Yo considero que más que todo, ChatGPT hay que usarlo como un sistema de educación y también de que lo puedes utilizar como un sistema de investigación. O sea, tienes que, si le pides resumen de algo, tienes que preguntarle una y otra vez y otra vez. Es cuestión de saber investigar más que todo sobre la información que te da. Y no, o sea, no solo concentrarte en una sola pregunta, sino concentrarte en toda la información que te da y de eso cuestionarle, preguntarle un montón de cosas. Y esa sería mi opinión de respecto a ChatGPT, pero considero que o sea, se puede utilizar para un sistema bueno de educación, pero hay que saberle preguntar. Y más con el sistema de paga, como ya dije, se limita mucho ChatGPT. Y bueno, eso es todo, gracias.